Bienvenidos de nuevo a Gracia, Fe y Servicio. Seguimos haciendo el importante ejercicio de cultivar nuestra vida espiritual, dándonos este recorrido por las Sagradas Escrituras. Hoy nuestra reflexión bajo el título Siento un peso, siento de sentir, ese peso que a veces llevamos en el alma, ese peso que a veces llevamos en el corazón. Pero sabe que este peso puede tener un sentido negativo, pero también un sentido positivo. Y ya les voy a decir a qué me refiero. Estamos meditando en estos días acerca de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y vamos a ver 5 aspectos durante la semana acerca de esto. Y el prototipo de un corazón conforme al corazón de Dios es el rey David. Y esto fue dicho por el mismo Dios. En primera de Samuel, capítulo 13, el versículo 14, dice la Biblia: mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Aquí Samuel está hablando al rey Saúl. El rey Saúl es todo lo contrario del rey David. Si el rey David es el ejemplo de un varón conforme al corazón de Dios, el rey Saúl es exactamente el ejemplo de alguien cuyo corazón no es conforme a Dios. Y hay algo aquí importante para citar, mencionar, y es que bajo el gobierno del rey David, Israel experimentó su edad de oro. David, el segundo rey de Israel, unificó las tribus, expandió el reino, estableció como capital a Jerusalén y consolidó el poder político y militar de Israel. Israel alcanzó su máxima expansión territorial, el máximo poderío militar y la máxima prosperidad económica que haya vivido, consolidando en su momento su posición como una potencia en la región. Por primera vez, bajo la dirección del rey David, el pueblo de Dios controló todo el territorio prometido a la simiente de Abraham casi 1000 años antes. Israel no había alcanzado tales alturas en toda su historia, ni volvió a alcanzarlo después. O sea, ni antes ni después vivió Israel una época como esta. Ahora, ¿qué significa honrar a Dios? La palabra honrar a Dios, entre sus significados está sentir un peso. Por eso le decía al principio el título de la reflexión. Es como sentir un peso. Honrar a Dios es vivir de una forma que lo exalte, lo obedezca y lo represente bien ante los demás. Es ponerlo en el primer lugar, en el corazón y en la práctica diaria. Y esto tiene los 2 sentidos de los cuales les hablaba. Un sentido negativo y un sentido positivo. Un sentido que pudiéramos decir malo y uno bueno. Malo porque puede resultar una carga, un peso que usted no puede sobrellevar, un peso demasiado grande para usted. No, esto de honrar a Dios es un peso demasiado grande para mí y definitivamente no puedo llevar ese peso. Pero en el sentido bueno es cuando produce agrado y gozo dar a Dios la preeminencia en todo, poner a Dios siempre en el primer lugar, darle la preeminencia, y es un peso que produce en el corazón de Dios que Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde, como lo hizo sobre el rey David. También sobre nosotros puede producir
esa abundancia. En el caso de Saúl estaba más interesado en honrarse a sí mismo, hacer su propia voluntad que la voluntad de Dios. Por su parte, David sabía que la voluntad de Dios era lo más importante. Incluso cuando David no hizo la voluntad de Dios, él sabía que la voluntad de Dios era más importante. Saúl pecó, David pecó. ¿Dónde estuvo la diferencia? En el arrepentimiento. Saúl tuvo 20 años para arrepentirse y no lo hizo. David se arrepintió inmediatamente. Todo pecado es rechazo a Dios. Pero David pecó más por debilidad o descuido. Saúl pecó por rechazo directo a Dios. Y les voy a dar un ejemplo de lo que es honrar a Dios. Y es el ejemplo de don Arturo. Era un empresario cristiano que dirigía una empresa de alimentos orgánicos. Después de años de esfuerzo y trabajo honesto, su empresa comenzó a destacarse en el mercado. Un día una gran cadena de supermercados le ofreció un contrato millonario para distribuir sus productos en todo el país. Era la gran oportunidad, la que había estado esperando por años. Sin embargo, había un pequeño detalle, una condición. Para reducir costos debía sustituir algunos ingredientes naturales por unos aditivos más baratos. Debía alterar la fórmula. Técnicamente era legal y muchos competidores lo hacían así. Su contador le dijo que no pasaba nada, que lo hiciera. Su abogado le dijo que todo estaba en regla. Pero don Arturo sabía que eso iba en contra de sus principios y de la honestidad que Dios le pedía. Después de orar y consultar con su familia, tomó una decisión difícil. Rechazó el contrato. La noticia se corrió entre sus empleados y entre sus colegas. Algunos pensaron que estaba loco, pero otros lo admiraron profundamente. Uno de ellos, un joven proveedor, le dijo: usted es el primer empresario que veo decir no a tanto dinero por disque mantener su integridad. Pero le dijo, eso me hizo pensar en mi propia vida. A los pocos meses, una cadena extranjera más exigente en estándares éticos descubrió la empresa de don Arturo precisamente por su reputación de transparencia. Firmaron un contrato aún más grande y su empresa creció sin haber comprometido sus principios y sus valores. ¿Cómo le parece la historia? Por eso es que a mí se me ocurre decir, prepárate para no pecar. No te prepares para pecar. No vaya a ser que seas sorprendido por la oportunidad de pecar. Don Arturo honró a Dios al rechazar una ganancia rápida si eso implicaba sacrificar sus principios. Don Arturo honró a Dios al mantener su integridad, aunque no sabía si habría una recompensa. Don Arturo honró a Dios al inspirar a otros con su ejemplo. Maravilloso esto. Algunos desafortunadamente no llegan a este nivel espiritual porque honrar a Dios se le vuelve un peso demasiado grande que no pueden llevar a Dios, que no pueden sobrellevar. Honrar a Dios en los negocios no siempre se ve en lo inmediato, pero deja una huella duradera y abre puertas que el dinero no puede comprar. La Biblia dice, el Señor precisamente en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice en Proverbios 3:9, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.
Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cómo te parece? Servir al Señor, que es una manera de honrarle, produce de parte del Señor a nosotros su honra. Honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Creo que es una buena oportunidad en esta semana para aprender acerca de cómo cultivar un corazón conforme al corazón de Dios. Y que Dios nos enseñe a través de esta enseñanza, de esta reflexión, de esta meditación, a llevar ese peso, pero a llevárselo a Dios. Y que ese peso produzca en el corazón de Dios, que Él abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. Este hombre que aprendió aún en medio de su fragilidad, debilidad, aún en medio de sus limitaciones humanas, aprendió a honrar a Dios, que aun cuando cayó, se arrepintió y buscó a Dios con todas las fuerzas de su corazón. Y bajo su gobierno, el pueblo alcanzó su más grande nivel. Fue el tiempo de la expansión territorial, del poderío militar, de la prosperidad económica, en que se consolidaron en esa posición a la cual Dios les llevó. Que Dios toque nuestro corazón de modo que se produzca en nosotros el milagro. Sí, Padre, el milagro de tener un corazón conforme al tuyo. Te adoramos, te glorificamos y te bendecimos en este día, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y bajo la poderosa influencia del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Que Dios bendiga sus preciosas vidas en abundancia y que aprendamos a honrar a Dios como solo Él lo merece.